cosas muy interesantes ocurriendo en el país como siempre y les cuento que trabajadores de una empresa en la provincia de Colón están muy cerca de abocarse a una huelga, a un paro de labores. Vamos a conocer más detalles a esta hora, como siempre, dando oportunidad a estos gremios de trabajadores a que se expresen en la edición estelar de Nexoticias. Converso vía Zoom con Carlos González. Carlos, qué gusto que puedas acompañarnos para que antes que todo pues presentes de igual forma a la persona que te acompaña, al gremio que ustedes representan y para cuándo es esta convocatoria a huelga o qué podría cambiar este panorama. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Aldair. Sí, como bien lo mencionas, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la empresa Aguaceo en Colón, en la provincia de Colón, que es una empresa que presta los servicios de recolección de desechos de basura aquí en Colón, tanto en las instituciones, en empresas privadas y en los residenciales. Los trabajadores inician un conflicto, inicia un proceso por medio de la presentación de un pliego por violación a la norma laboral y para la celebración de una convención colectiva. Estas negociaciones se vienen dando desde el mes de enero. Se agotaron los procesos de conciliación donde se acordaron algunas cosas, donde se han regulado algunos derechos que se le negaban a los trabajadores, por ejemplo, el pago total de sus vacaciones, el tema de los uniformes a los trabajadores que recolectan la basura aquí en la provincia de Colón, no se les daba uniforme, tenían años que no se les daba uniforme, no se les daba protección de seguridad, pero todas esas cosas se han ido regulando mediante el proceso de negociación. Después de los 15 días de conciliación, se dieron los 10 días de prórroga. Como saben, en este tipo de negociación las partes pueden acordar 2 prórrogas de 10 días. Sin embargo, agotadas esas prórrogas, todavía quedaron cláusulas por negociar. Por ejemplo, el tema de los viáticos a los trabajadores que hacían sobre tiempo y la empresa no reconocía la alimentación. El tema de los baños, por ejemplo, los trabajadores que limpian en el casco de la ciudad de Colón no tienen baños ni dónde comer. Son cláusulas que al final se han ido acordando poco a poco y Sí. entramos entre los 20 días de declaratoria de huelga que dictamina el Código de Trabajo como proceso ante este tipo de conflicto. A pesar de la voluntad del sindicato en llegar a un acuerdo en algunos temas económicos, por ejemplo, en el tema de la bonificación de asistencia y en el tema del aumento general del salario, no se han podido llegar a acuerdo, específicamente en el aumento general del salario. Entonces, el 3 de abril, los trabajadores hacen su asamblea general y aprueban declarar la huelga para este jueves 21, o sea, mañana, a las 8 de la mañana. Si no llegamos a acuerdo esta noche, los trabajadores entonces estuvieran haciendo el ejercicio de derecho a la huelga. Claro que sí, Carlos. Importante destacar la cantidad de trabajadores que forman parte de esta empresa y que en este momento pues presentan este reclamo, que si bien es cierto es muy justo toda vez que esta labor que realizan es muy importante para la salud, para el bienestar de una provincia como la de Colón y también en el resto del país. Son trabajadores que se enfrentaron a situaciones tan difíciles y complicadas durante la pandemia con el proceso de recolección y manejo de desechos sólidos. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando se abocarían a este paro? Y en el ambiente, ¿qué puedes apreciar? ¿Hay posibilidad de que esta noche se dé ese acercamiento y se evite una huelga en un sector pues tan importante como este? Sí, son alrededor de 233 trabajadores los que forman parte de la empresa, que son en 2 turnos, como sabe. El servicio de recolección de basura incluye la recolección en el casco de Colón, los carros que recorren en toda la provincia, en todos los lugares. Estamos hablando de parte de la carretera, que recogen los desechos en las escuelas, en los hospitales, en las instituciones públicas, en las empresas privadas. Se contempla una gran cantidad de trabajadores que aprobaron la huelga y que
de caso tal no se llegue a un acuerdo hoy, estarían paralizando las labores. El sindicato, Citraseo, está planteando acordar, tiene la esperanza de llegar a un acuerdo porque tampoco los trabajadores quieren la huelga, entienden muy bien la situación del servicio que prestan y la obligación que también tienen con la ciudadanía en el tema de la recolección de basura, pero la empresa tampoco ha demostrado una buena voluntad a reconocer el esfuerzo de los trabajadores. Estos trabajadores siguen cobrando salario mínimo. Y una de las cosas por la cual los trabajadores llegaron a esto y llegaron a organizarse para poder reclamar los derechos es que se les desmejoraron las condiciones. Antes los trabajadores tenían el salario mínimo, pero la empresa le pagaba un bono de asistencia a los conductores de 150 más el salario y a los ayudantes, a los recolectores, hormiguitas como se le llama, de $80 por mes. Y esa bonificación le fue quitada cuando llegó la pandemia de un día para otro. Y es una de las molestias por la cual tienen los trabajadores y por lo menos ellos esperan que se les vuelva a reconocer ese derecho en la misma proporción. Y por eso el sindicato ha planteado una propuesta que vaya consona a la realidad que viven los trabajadores y al servicio que prestan. Sin embargo, la empresa todavía plantea una propuesta de 2% anual que los trabajadores no han aceptado. Pero seguimos aquí en el Ministerio de Trabajo, en la provincia de Colón, dialogando, tratando de llegar a un acuerdo entre las partes. Claro que sí, Carlos. Esto se extiende entonces hasta altas horas de la noche y enfatizar que también es un tema de salud para toda la población en la provincia de Colón, pero también de mejoras a la condición de los trabajadores, condición de vida de estos trabajadores pues, en esta provincia. Hasta tarde se extiende esta negociación, hay posibilidad entonces. Sí, correcto. El sindicato tiene toda la voluntad de negociar, se lo ha planteado a la empresa como al Ministerio de Trabajo, pero también la empresa reconoce algunas fallas que ha tenido administrativamente en el tema de despidos, de proceso de amonestaciones. Por ejemplo, había un tema de que a los trabajadores se les descontaban los daños que hacían en los camiones o por dañar una pala se le descontaba, las escoba se le descontaban a los trabajadores y por medio de este proceso de pliego que se presentó, se suspendieron esas cosas y todavía son sentimientos y molestias que tienen los trabajadores y que manifiestan de que la empresa no reconoce el servicio que prestan. Aquí hay trabajadores que tienen más de 20 años de la empresa, de la época del DIMAU y de las contratistas que se le otorgaron esta concesión hasta esta empresa de aguaceo cobrando salario mínimo. Pero el sindicato y los trabajadores tienen la voluntad de negociar y llegar a un acuerdo para no ejecutar la huelga. Interesante, interesante. Muchas gracias a Carlos González por esta entrevista, por explicar muy bien qué es lo que está ocurriendo para que usted en casa pueda comprender y pues ojalá Dios primero se logre un acuerdo y sea por el beneficio pues de la ciudad de Colón, de todos sus residentes y de la calidad de vida de estos trabajadores. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias, Aldair. Buenas noches.